Hebreos capítulo 12 para leer a partir del versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En nuestra serie, que había comenzado en lo que era la relación de pareja y de matrimonio, que seguiremos más adelante en 1 Corintios, capítulo 7, nos centrábamos, y quiero que lo hagamos también hoy y que lo hagamos el próximo domingo, con respecto a lo que es en sí la familia y de manera directa, pero no única, en el trato con los hijos, con los niños. Hemos dicho ya dos cosas importantes: que debemos de santificar nuestro hogar o hacer nuestro hogar un lugar santo. No sé si esto lo habéis percibido tanto los que estáis independientes ya en vuestros hogares o aquellos que lo compartís como hijos o quizá de un piso compartido. Pero es muy importante que los creyentes hagan de su ambiente un lugar de santificación, es decir, de traer a las personas delante de Dios. No podemos convertir a nadie, pero sí debemos de tener el compromiso, la tarea de presentar de alguna manera el Evangelio. Nuestros hogares deben de ser templos para el Señor, como también tienen que ser universidades, escuelas para educar en las cosas santas e importantes. Tienen que ser un lugar de refugio, también de protección. Quiero que enfaticemos nuestro hogar como un lugar santo, para santificar, sean a los maridos o esposas no creyentes, como también a nuestros hijos o otros familiares o amigos. Cada uno de nosotros seguramente tiene hijos no creyentes, lo que nos dice en ese versículo 14 que son incrédulos o inmundos. Pero decíamos que no debemos de desesperar. Nosotros que no podemos convertir a nadie, no podemos a nadie cambiarle el corazón, lo que sí podemos hacer es trabajar, orando al Señor, pero también trabajando en la persona. No debemos de desesperar, no os desaniméis, no os angustiéis, no perdáis el sueño en sí. Habrá momentos para llorar, habrá momentos difíciles con nuestros hijos, sobre todo cuando son adultos y son incrédulos, pero no desesperéis, porque la obra está en las manos del Señor, que es soberano y es misericordioso. Yo quiero que hoy, en esta mañana, veamos algunos principios, solo algunos, de lo que es educar a los niños.
Y el próximo domingo quiero terminar con lo que es, o debería de ser, un culto familiar. Padres e hijos y demás personas del hogar. Pero hoy vamos a hablar de la educación de los hijos. Yo sé cómo vais a reaccionar algunos de vosotros, que podría estar pensando lo que he oído en algunas ocasiones. ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo debo de educar a mis hijos? Esto nos produce cierta incomodidad o malestar, un cierto recelo, porque la verdad es que todos nosotros somos imperfectos a la hora de educar a nuestros hijos. Cometemos no uno, sino muchos errores y siempre nos queda la duda de si hemos hecho lo adecuado o hemos hecho suficiente. Yo no hablo desde mi propia experiencia, porque no sería el mejor ejemplo quizá a la hora de hablar esto. Lo que sí quiero hacer es exponer lo que la Biblia nos puede decir, que nos dice mucho acerca de la educación de nuestros hijos o de cómo podemos influenciar con el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. Sé que me expongo a la crítica cuando yo puedo hablar de mí mismo, de mi experiencia, pero no puedo aceptar ninguna crítica si esto que yo voy a decir lo dice la palabra de Dios. Quiero traer principios bíblicos para animaros, pero también para exhortaros en la educación de los hijos. Y no voy a ser exhaustivo, porque no puedo abarcar todo lo que yo quisiera decir en este tema. Y sé que hay buenos libros que podríais acudir a ellos para entrar en otros muchos detalles de cómo una familia cristiana tiene que educar a sus hijos. Lo primero que tenemos que ver es que, como nos dice aquí, educar a los hijos no es fácil. Y la palabra más acertada a la hora de aplicarla es la idea de la disciplina. Disciplinar a nuestros hijos. Y la palabra disciplina implica trabajo, implica implicación, si puedo hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con aquellos que naturalmente no van a aceptar lo que nosotros podamos estar diciendo. El niño, no importa quién sea, ya decíamos en otra ocasión, no nace siendo creyente, sino que a lo largo de su vida, por obra del Espíritu, tiene que convertirse. Y buscamos nosotros su conversión, como vamos a decir más adelante. Estamos trabajando con un material, nuestros hijos, que van a rechazar en un principio de manera natural lo que nosotros les estamos diciendo. Por tanto, tenemos que esforzarnos en esta línea. Y es lo que está expresando disciplinar. Disciplinar no es únicamente el castigo o la exhortación, sino la enseñanza en general. Tenemos que enseñar de la manera fácil cuando son receptivos y de manera autoritaria cuando nuestros hijos nos responden en contra de lo que queremos exponer. Por eso nos vamos a encontrar con obstáculos. Hay obstáculos que tenemos que considerar. Y no estoy pensando únicamente en los de fuera. Quizá el mayor obstáculo sí es la oposición que tenemos en todo el mundo con respecto a la educación cristiana. La influencia que el mundo ejerce sobre nosotros en la teoría y sobre nuestros hijos. Tú podrás estar enseñándole ciertos principios cristianos que en cuanto enciendan la televisión o salgan de la casa, sus amigos e incluso a veces también sus propios maestros lo van a contradecir. Y podríamos poner multitud de ejemplos. Constantemente le vamos a enseñar que nuestros hijos eran hijos desde antes de nacer, que ya en un principio ya eran seres humanos. En cambio, en el mundo constantemente nos van a decir que los niños antes de nacer son solamente un trozo de carne unido a su madre. Y nosotros tenemos que rechazar esta idea. Pero el bombardeo acerca de esta idea o de la sexualidad o de cualquier otra teoría sobre la educación de los hijos, en su gran parte van a contradecir lo que la palabra de Dios dice. Y esta es nuestra primera dificultad.
que muchos de los principios bíblicos van a ser contradecidos o contradichos por el mundo en sus diferentes facetas. La cuestión es que a veces nosotros, los padres, los abuelos, los familiares, actuamos con mucha negligencia. Es decir, cuando la cosa está bien y es fácil, entonces es fácil la educación. Pero cuando nuestros hijos salen rebeldes o duros, hiperactivos, entonces la cosa se va complicando. Es mucho más fácil, cuando nuestros niños dan guerra, darles un móvil y que se entretengan a jugar con los juegos. O encenderles la televisión y que se pasen horas viendo diferentes programas o dibujos animados. Y entonces sí, nuestros niños están entretenidos, apenas nos van a dar ningún tipo de conflicto o de guerra, pero no están siendo educados. Educar a vuestros hijos no es poner, cuando son niños, un móvil o la PlayStation o un programa de televisión. Eso es negligencia. Es falta de dedicación o de constancia y de regularidad en la educación. Simplemente lo que queremos es, de manera egoísta, que no nos estorben. Una de las dificultades también que tenemos al tratar la educación y que tenemos que tener siempre alerta es o que vamos desde la indiferencia a la tremenda suavidad de nuestro comportamiento y a la severidad. Es decir, que podemos coger a nuestros hijos y mimarlos de una manera extrema, es decir, le vamos a consentir todas las cosas. Qué pena es cuando vemos a algunos niños en la calle, en las terrazas, comportarse de una manera tan desordenada e indiferente a la disciplina de los padres. Pero también recordar que a veces la disciplina puede ser demasiado severa. Y ya nos advierte la Escritura de que no debamos de ser ásperos con nuestros hijos para que se nos rebelen. ¿Cuán difícil es el equilibrio entre educarles con ternura o la disciplina dura con respecto al niño? Tenemos que recordar que el niño va a aprender más de lo que ve que de lo que le decimos. La imitación en el niño es muy importante y puede que haya una inconstancia en tu comportamiento con respecto a tu enseñanza. Le estás enseñando las cosas correctas, pero le estás enseñando lo contrario con tu comportamiento o con tu actitud. Les dices que no debe de pelearse con sus niños en la escuela ni levantar la voz, cuando tú quizá estás levantando la voz a tu marido o a tu esposa, a otras personas. Dices que deben de respetar a los maestros y las personas que tienen autoridad, cuando tú quizá estás insultando a las autoridades de nuestro gobierno o a los jefes de tu trabajo y despreciándoles. Hay una contradicción. Es muy importante que veamos cuál es nuestra conducta y cuál es nuestra enseñanza, que no haya contradicción entre ellas. Y otro de los problemas, otro de los obstáculos que encontramos como creyentes es la poca influencia que la Iglesia ejerce en la educación de los niños. Olvidamos que no solamente se ha dado autoridad a los padres para educar a los niños, sino que también la Iglesia como cuerpo de Cristo tiene responsabilidad sobre esos niños. No solamente en la escuela dominical, sino en nuestro comportamiento. Todo lo que hagas en este lugar, adulto o joven mayor, todo lo que hagas en este lugar va a ser de influencia en los niños que están a tu alrededor. Y lo debes de considerar. Tiene que haber una influencia poderosa en tu comportamiento para que los niños puedan ver cómo se debe de obrar. Y en lo que es la adoración al Señor y en el servicio al Señor, por supuesto, también. Por tanto, debes de investigar en tu propia vida, en primer lugar, con qué obstáculos te vas a encontrar a la hora de querer hacer la tarea
que Dios te ha encomendado. Lo segundo que es importante, quizá lo más importante que debamos de recordar en esta mañana, es que recuerdes que los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Que lo que Dios ha hecho en su misericordia y en su soberana voluntad es poner unos seres humanos en tus manos. Que los ha puesto a tu cargo y bajo tu responsabilidad durante cierto tiempo. No hay mayor tarea que esta. No hay mayor y más gran gozo que podamos tener que poder mostrar los caminos del Señor y poder trabajar en la conversión de alguien que lo podemos ver desde nuestra más tierna infancia. Siempre lo han dicho aquellos que trabajan el jardín y los que tienen huerta. Más de una vez he escuchado que los mejores tomates son los que uno planta y los que uno hace crecer. Y que las mejores hortalizas son aquellas que uno puede ver desde sus comienzos en la tierra. El Señor nos ha puesto una administración extraordinaria. Nos ha puesto esta semilla en el vientre de la madre que hemos visto nacer, o estos seres queridos que están en nuestro hogar, que van creciendo a nuestra sombra y que podemos darles la más grande de las influencias y de los beneficios. No podemos imaginar mayor tarea que la de un padre o la de un abuelo o la de los seres queridos a nuestro alrededor y poder implantarles el Evangelio que nosotros ya hemos recibido de antemano. Ahora bien, viendo que esta es la mayor tarea que puedas imaginar y la más hermosa, tienes que recordar que un día tus hijos los tendrás que devolver, que los tendrás que poner otra vez en las manos de Dios y que tendrás que responder de lo que tú pudiste hacer y no hiciste, o de lo que no deberías haber hecho e hiciste. Nosotros tenemos que responder ante el dueño de toda la obra de nuestra administración, ya sea como el caso de Adán y Eva, que fueron puestos en el jardín y el ser humano se le ha dado la tarea de administrar la creación como una obra de Dios. Nosotros somos los agricultores, los trabajadores o administradores de la obra de Dios. Así nosotros lo somos de nuestros hijos y de la misma manera que tendremos que responder un día de lo que hemos hecho de la creación, tendremos que responder de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y eso tiene que estar grabado en tu mente y en tu corazón. Un día tendrás que dar cuenta de muchas cosas, pero una de ellas es del trabajo o la dedicación, del amor que has puesto en la educación de aquellos que has tenido a tu alcance. Y puesto que decimos que los hijos son de Dios y que un día los tendremos que devolver y tendremos que dar cuenta de la educación, lo que se desprende a la luz de toda la Escritura es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado en sus principios fundamentales? Quiero que leáis conmigo en Deuteronomio, capítulo 6, un pasaje que ya hemos leído aquí en más de una ocasión. Dice así, leemos desde el versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si pasáis después y tenéis oportunidad, podéis leer algo parecido también en el capítulo 11. También versículos 18, 19 importantes.
no es únicamente que en tus hijos o en tus futuros hijos, los que vayas a tener más adelante, no es únicamente que tú los tengas que entretener con historias bíblicas. De la misma manera que lo que buscas es que se entretengan a lo largo del día, qué pesado de esta pandemia, que no podemos salir y les das cualquier cosa para que se entretengan y que te dejen trabajar o hacer tu propio trabajo, y a veces pues simplemente entretenerles con historias de la Biblia, con algún libro o alguna Biblia para niños, y creemos que esto es suficiente. No, lo que tenemos que llevar es al niño a la palabra de Dios, que ellos entiendan y que ellos comprendan. Tenemos que educarles a la luz constante de lo que la Escritura es. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón en primer lugar, porque tiene que hacer mella en ti, tiene que moverte a pasión en tu corazón, pero después dice, tienes que enseñarla a tus hijos. Repíteles una y otra vez lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en el pueblo de Dios, cómo ha ido transformando para cumplir sus planes. Háblales de la figura y de la obra del Señor Jesucristo. Haz que puedan entender el mensaje de salvación, de cuán central es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No como una historia más de un cuento de hadas, sino como algo real que va a cambiar y transformar sus vidas. No somos contrarios a las cosas populares que uno pueda leer o ver, pero tenemos que darles la base de la palabra de Dios. Recuerda, no son tuyos, tienes que devolverlos a Dios, tienes que responder con respecto a esto, y por tanto tu educación tiene que ser a la luz de la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Tercero, tienes que educarles para que sean de Él, no únicamente para que tengan ciertas ideas o información de las Escrituras o de la vida de Jesús o de los evangelios, parábolas, etc. No, lo que nosotros buscamos y lo que la palabra de Dios debe de buscar es la conversión. Tenemos que buscar la conversión del niño. El niño, como decíamos, no nace creyente. Y si te descuidas y lo dejas en su propia formación, va a crecer, te va a dejar y se va a morir un día sin ser creyente. Y nuestro trabajo desde el primer llanto es buscar que sus corazones sean rendidos a Cristo. No podemos afirmar en qué edad es la más propicia. Si hemos oído de niños que se han convertido de una manera real a una edad muy temprana, muy tierna. En cambio, otros se han convertido, generalmente el porcentaje es mayor en la adolescencia, y hay otros que se han convertido después de muchos años. No importa, porque eso depende de Dios, lo que nosotros buscamos es su conversión desde el principio. En cada oportunidad, en cada día que te den en tus hijos, o te den tus nietos, o te den tus amigos, o tus familiares, busca facilitar la obra del Señor, del Evangelio en sus corazones. Facilítales para que el camino a lo largo de su vida sea el Evangelio. Un día ellos van a romper las raíces que han hecho con nosotros y van a extender sus alas, y los hijos van a buscar sus propios caminos y van a formar sus propios hogares. Vosotros los jóvenes, seguramente los que estáis aquí, ya estáis planeando cuál será vuestro futuro más adelante. Nosotros como padres o como creyentes tenemos que facilitarles que un día puedan recordar y puedan reconocer el camino de vuelta a casa. Que tengan la información suficiente para que no importa qué hijo pródigo sean, en qué situación de alimentar a los cerdos, como la historia que tenemos en Lucas, no importa en qué circunstancias lejanas puedan ir, recuerden que hay una instrucción, que hay un camino, que hay un Cristo, que hay una salvación, y puedan volver a nuestro Padre. Edúcalos, por tanto, en todos los principios cristianos fundamentales. Pero edúcalos no solamente con lo que dices, sino también con lo que haces. No solamente son palabras que les vas dejando, sino que el niño, como decíamos antes, va a aprender por la imitación. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu actitud con respecto al Evangelio?
¿Cómo te comportas en las diferentes circunstancias? ¿Cómo vives el Evangelio en tu propia vida? Tus hijos lo van a ver. Igual como se nos dice que los padres lectores darán a hijos lectores, que de padres musicales tendrán seguramente hijos musicales, que padres hábiles en las cosas prácticas tendrán hijos e hijas prácticos a lo largo de su vida, que los padres creyentes, fervorosos en las cosas del Señor, puedan transmitir este fervor, porque lo van a ver y lo van a imitar. Tenemos que hacer que memoricen, que recuerden y que analicen las Escrituras por sí mismos. Uno de los versículos que más hemos citado y que debemos recordar nosotros como creyentes, que quizá incluso deberíamos de tener en los muros de nuestras casas, es lo que decía Josué al final de su libro, cuando ya está a punto de terminar la conquista de la tierra. Josué capítulo 24. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que vosotros queráis hacer. Vosotros podéis elegir vuestros propios ídolos. Pero dice Josué, afirma Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Puedes hacer tú esta promesa? ¿Puedes tener tú este compromiso? ¿Vas a dedicar todo tu tiempo a esta tarea? No solamente a que tú te comprometas a servir al Señor, sino que hagas que toda tu casa, no importa qué número haya en tu casa, si eres tú solo o es una familia numerosa o tienes otros familiares a tu cargo y a tu cuidado, puedes decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor, vamos a hacer todo lo posible para que el Señor sea honrado. Mirar que no es únicamente que tengamos ciertas ideas acerca de Dios, sino que podamos servir, es decir, rendir la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares y de nuestros seres queridos, rendirlos a los pies de la cruz, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra tarea. Esto es lo que implica servir. No únicamente que se sepan un pasaje de las Escrituras o que tengan una costumbre ritualista de venir a la iglesia, sino que se conviertan en servidores del Señor para su gloria. Porque, en primer lugar, Dios lo merece, pero es que, en segundo lugar, Dios lo requiere. Dios quiere servidores que le honran y que le sirvan. Pero también, en tercer lugar, será para nuestro propio beneficio. Porque no hay mayor gozo para un creyente, a un padre creyente, el poder ver a sus seres queridos, aquellos que le ha presentado el Evangelio, venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Trabajar en ello con todas vuestras fuerzas. Cuarto, cultiva la mente y el corazón y el espíritu de tus hijos en todas estas cosas acerca del conocimiento y de la conversión. Cultívalos. Es como trabajar en una huerta, trabajar en un jardín. Es de la misma forma que puedes estar trabajando con tu propio cuerpo. Las flores o las hortalizas de tu campo no nacen solo, necesitan dedicación, necesitan ser cultivados, necesitan trabajo. Pero no hay mayor gozo que poder ver lo que una tierra que antes era árida, de pronto pueda producir esa hortaliza, tomates, lechugas que a nosotros tanto nos agradan. Claro que hay que disciplinar, como nos dice en Hebreos que hemos leído, nuestro cuerpo. Hay que cultivar, hay que trabajar, hay que disciplinar nuestro cuerpo. Él no se va a convertir en una lecta o en un soldado de las causas del Señor por sí mismo. Hay que trabajarlo de manera dura. Ninguno de vosotros descuida su cuerpo de la higiene. Creo que es elemental, ya es algo común y necesario que tengamos una higiene que nos proteja, y sobre todo ahora cuando nos hablan de darnos esta crema para acabar con los virus que podamos llevar en nuestro cuerpo. La salud, la alimentación que damos a nuestro cuerpo fuera de las grasas saturadas o todo aquel daño de exceso de azúcar para nuestro estómago. El ejercicio necesario, el poder andar no sé cuántas horas al día, dependiendo de nuestra edad, de nuestros achaques, para estar firmes y seguros. Vas a proveer de todo lo necesario para tu cuerpo.
de la misma manera tienes que proveer de todo lo necesario para tus hijos. Si trabajas con mucho esfuerzo porque quieres ver unos hermosos tomates rojos, si trabajas con mucho esfuerzo porque quieres tener un cuerpo atlético que pueda resistir todas las dificultades, ¿cómo es que no trabajas con todo el esfuerzo para que la mente, el corazón y el espíritu de tu hijo puedan ser lugar abono para el Evangelio y la obra del Señor? Disciplina, amonesta, exhorta, reprende todo lo que sea necesario. Tenéis multitud de ejemplos en Proverbios, acudir a ellos, ver todo aquello que sea necesario para que podáis educar a vuestros hijos a la luz de la Escritura. Tendréis vuestros diferentes límites y circunstancias, porque cada uno de nuestros hijos es distinto. Tendremos que trabajar en diferentes condiciones. Algunas veces los hijos tienen un corazón muy duro, muy rebelde, muy en contra de las cosas del Señor, y otras veces serán tiernos y suaves para recibir al Señor Jesucristo, y todo depende de la soberanía del Señor. Pero tú tienes que trabajar. Por una parte, tienes que trabajar con ternura, con afecto. Tienes que tener todo el cuidado, todo el mimo para con ellos, pero en otras ocasiones tienes que ser duro. Mirad, no podéis aplicar ningún tipo de castigo o de vara, porque la Escritura habla de la vara y vara física, pero nunca, fijaros bien, nunca apliquéis ningún tipo de castigo que no te duela a ti más antes de ejercerlo. Si llega un momento en que tú puedes aplicar un grito o una amenaza o un azote o cualquier otro castigo sin cenar o sin postre o sin televisión o sin dulce y a ti no te duela, no lo apliques. Es importante que tú sientas en primer lugar que lo que estás haciendo es por el bien del chico y no por tu comodidad o por tu satisfacción. Pero si tienes que hacerlo, hazlo, no lo dejes. No lo mimes demasiado, no le consientas lo que va en contra de la palabra de Dios mientras esté bajo autoridad. Supongo que en algún momento tú tienes que actuar con dureza porque tu hijo necesita saber los principios y las bases. Él no entiende y no hace diferencia, cosa alguna, cuando está en su tierna edad, pero luego irá cambiando en la adolescencia y se va a convertir en una persona adulta. Ya no podrás controlarlo de la misma forma y habrá que negociar y habrá que tratar y habrá que convencer a la luz de las Escrituras. No es ya que le tengas que decir sí porque yo lo digo, sino sí porque lo dice la Escritura, o vamos a mirar como la Escritura, o piensa por ti mismo que es lo mejor a la luz de las Escrituras. Nuestro lenguaje cambiará, pero nuestra actitud sigue siendo la misma. Trabaja, cultiva, implícate en todo lo que es la educación del niño. Cuando lo haga bien, elógialo, aliéntale en aquellas virtudes o habilidades que él pueda tener. Y enséñale con claridad qué es ofensivo, qué es pecado y qué es lo que le va a hacer daño a lo largo de su vida. La preocupación y el trato con nuestros hijos requiere tiempo. No lo hacemos desde la distancia, no somos profesionales sentados en una mesa de despacho. Somos padres sentados en el suelo jugando con nuestros niños, observando sus habilidades o sus defectos y trabajando con ellos. Tenemos que convertirnos en niños, como dice Pablo, que se convierte en siervo para los siervos, en libre para los libres, en judío como judío y en griego como los griegos. Pues tú, padre, o tú, adulto, te tienes que convertir en niño para ganar tus niños para el Evangelio. Cuida del lenguaje. Trae ideas bíblicas, no simplemente las historias bíblicas, sino las ideas bíblicas. Implántalas en su corazón. Que ellos puedan ver de alguna manera cómo pueden convertirse en protagonistas de la misma palabra de Dios. Que cuando se lo está diciendo a alguien, te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a él, y puedan hacerlas suyas y guardarlas en su corazón. Está muy bien que memoricen versículos bíblicos, pero es mejor que memoricen las ideas, los mensajes de las Escrituras para cuando tengan que volver de vuelta a casa. Quinto, es elemental, esencial,
necesario que vuestras casas y vuestras vidas sean vidas de oración. No solamente que oréis por ellos, sino que ellos puedan sentir la presencia del Señor cuando vosotros oráis. No hagáis rezos evangélicos. No son esas repeticiones de oraciones que hacemos en una mesa antes de comer o a los pies de una cama antes de dormir. Hay que ir un paso más. Hay que hacer que ellos sientan que de verdad estamos hablando no a una pared, sino a un Dios que nos oye y que es cercano. El ambiente de la oración es real y debe de ser real y debe de ser sincero. Orar por ellos, pero hacer que ellos sientan vuestras oraciones sinceras. En sexto lugar, siempre tienes que recordar, por eso la causa de la disciplina que decíamos, por eso es el trabajo duro, siempre tienes que recordar su ignorancia y su oposición. Es natural, es carnal, como ya decíamos en otras ocasiones. Cada niño va a hacer frente de una manera u otra. Mirad, habrá niños que reciban el Evangelio en su mente, en su corazón, de una manera suave. No habrá ninguna respuesta negativa. Todo lo reciben, todo lo guardan, pero nunca llegará al corazón. Siempre lo tendrán ahí, pero no les transformará. Y vosotros podréis pensar que vuestros hijos son creyentes porque no os dan guerra. No os engañéis. Uno no es creyente porque tenga la información. Es creyente porque ha nacido de nuevo, porque ha cambiado su corazón. Tenemos que hacer mella en su corazón y a veces esto es duro. En cambio, habrá otros niños que rechazan y que endurecen y que hacen un montón de preguntas complicadas a nuestra vida. No importa, trabajar con ellos hasta que puedan entenderlo y hacerlo suyo. A veces la conversión de nuestros niños será muy suave y apenas lo podemos notar como no notamos su crecimiento día tras día y mes tras mes. Y otras veces su conversión será radical y estarán envueltos en todo el cieno de este mundo y descubrirán la luz y cambiarán por completo en un solo instante. Gloria sea al Señor cualquiera de esas conversiones. Pero siempre recuerda, hasta que el Señor o el Espíritu no obre en ellos, tú simplemente debes de trabajar y laborar en ese campo. Al niño a veces nos cuesta darle de comer cuando está satisfecho, cuando no le gusta o se siente incómodo en esa comida, pero nosotros sabemos que es necesario que coman. Y otras veces comen con un inmenso gusto, porque lo que les ha puesto su madre es lo más adecuado, lo que más les gusta. Les guste o no, tienen que comer, les guste o no, tienen que trabajar, pero a veces hay que engatusarles para que tomen su medicina y su alimento normal. En séptimo y en último lugar, si crees que lo que estoy diciendo y otros principios que hay en las Escrituras son importantes, ya sea que estés casado o hayas dejado ya a tus hijos partir porque son adúlteros y te vayas a convertir en abuelo, o ya sea porque estés planeando tu futuro y deseando tener hijos, no dejes lo que tengas que hacer para el día de mañana y empieza a prepararte y a hacerlo hoy. Empieza a trabajar ya en todo lo que tú puedas hacer por tus hijos, porque el tiempo pasa volando. Y en todo lo que sea preparar la semilla en tu propio corazón y en tu propia vida para cuando tengas que dárselo a otros. Porque el Señor en cualquier momento podrá pedirte en respuestas. El ejemplo que podamos dejarles a nuestros niños es muy importante y es crucial. Quiera el Señor que lo podamos hacer de la mejor manera. No hay trabajo más gratificante que el poder tratar con nuestros seres queridos con respecto al Evangelio que lo más apreciado. Pero no hay trabajo más duro y que produzca más heridas y más grietas en nuestras vidas que este trabajo de presentar el Evangelio, al que de momento, en un principio, durante un tiempo, no quiere oírlo. Pero contamos con la ayuda del Señor. Si el Señor nos ha dicho que lo hagamos y ha puesto esto a nuestro alcance, hagámoslo de la mejor manera hasta que Él muestre su soberanía. Amén.